Prepárense bien, porque hoy vamos a sumergirnos en la figura de la reina loba, Isabel de Francia, y el trágico fin del rey Eduardo II. Antes de adentrarnos en este relato que les revelará cómo una reina, tras años de humillación, derrocó a su marido con la ayuda de su amante, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestras historias. Déjenos un buen me gusta si este viaje al pasado les cautiva. Activen la campanita para que les avise de cada nuevo video. Y claro, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompañan en esta aventura del saber. Su apoyo es fundamental para que sigamos arrojando luz sobre estas voces olvidadas del pasado. Isabel de Francia, 1295-358, hija del rey Felipe IV de Francia, el Belo, fue una de las reinas consortes más infames y poderosas de Inglaterra. Su vida, que comenzó con la promesa de una gran unión dinástica al casarse con Eduardo II de Inglaterra, se convirtió en un calvario de humillación y desprecio. Esta narrativa se centra en la transformación de una reina marginada y descuidada en una figura de poder y venganza. Una mujer que, al final, no dudó en invadir su propio reino, deponer a su marido y orquestar un asesinato para tomar el control. El tema central de este relato es el viaje de Isabel de Francia, de ser una reina repudiada a ser una líder despiadada. El gancho narrativo reside en la impactante dualidad entre su papel de reina consorte y su rebelión contra su marido, una revuelta impulsada por el desprecio, el exilio y un amor prohibido. Exploraremos cómo la decadencia moral de la corte de Eduardo II de Inglaterra, dominada por favoritos, llevó a la putrefacción de su reinado y, en última instancia, a su violento y humillante final. El matrimonio de Isabel de Francia con Eduardo II de Inglaterra fue un fracaso desde el inicio. El rey, más interesado en sus favoritos masculinos, como Piers Gaveston y los Despensers, que en su esposa, la humillaba y la marginaba en la corte, un apodrecimiento personal que la llevó a la desesperación y al aislamiento. Las pinturas a óleo de Isabel de Francia, que la muestran con la dignidad de una reina, no pueden ocultar el sufrimiento y el desprecio que sentía por un marido que prefería la compañía de otros a la de su propia esposa, un insulto a su linaje y a su posición. La corrupción de la corte de Eduardo II de Inglaterra, dominada por sus favoritos, fue una de las principales causas de la inestabilidad de su reinado. El poder excesivo de Piers Gaveston y más tarde de los Despensers llevó a la alienación de la nobleza y a una profunda decadencia moral en la política real, donde el favor del rey se obtenía a través de la sumisión y no del mérito. Esta decadencia de la corte de Eduardo II de Inglaterra fue un factor clave en la revuelta que se avecinaba, ya que la nobleza, cansada de ser ignorada, se unió a la reina en su búsqueda de venganza y de justicia. Isabel de Francia, a pesar de ser una reina, se encontraba en una posición de extrema debilidad y vulnerabilidad. Su humillación era pública y su dolor personal. Este apodrecimiento de su dignidad como esposa y como monarca fue el catalizador que la impulsó a tomar medidas desesperadas. La reina, que había llegado a Inglaterra con la esperanza de una gran unión, se vio obligada a vivir en la sombra de los favoritos de su marido, un sufrimiento que la transformó de una reina virtuosa en una figura dispuesta a cualquier cosa por recuperar su poder y su honor, un viaje de la inocencia a la brutalidad. El exilio de Isabel de Francia a su país natal, Francia, fue el punto de inflexión que cambió su destino y el de Inglaterra. En París, la reina se convirtió en una figura de piedad para su hermano, el rey Carlos IV de Francia,
pero también en un centro de conspiración para los nobles ingleses exiliados que se oponían a Eduardo II de Inglaterra y a sus favoritos. Fue en este exilio donde conoció a Roger Mortimer, un poderoso varón exiliado que se convirtió en su amante y en su principal aliado en la lucha por el poder, un romance prohibido que sellaría el destino de un rey. Roger Mortimer, un hombre de gran ambición y astucia política, se convirtió en el amante de Isabel de Francia y en su coconspirador. Juntos formaron una alianza que combinaba la legitimidad de la reina con la fuerza militar y política del varón, un poder que nadie en Inglaterra esperaba. Su objetivo era invadir Inglaterra, derrocar a Eduardo II de Inglaterra y a sus favoritos, y tomar el control del reino, un plan audaz y peligroso que pondría en marcha una serie de eventos que culminarían en un regicidio. La conspiración de Isabel de Francia y Roger Mortimer fue un clímax de la intriga y la decadencia moral. En 1326, con un pequeño ejército invadieron Inglaterra, una acción que, para su sorpresa, fue recibida con el apoyo masivo de la nobleza, los varones y el pueblo, que estaban hartos de la tiranía de Eduardo II de Inglaterra y del poder de los Despensers. El rey, que no tenía el apoyo de su propio pueblo, huyó, un acto de cobardía que selló su destino. La invasión de Isabel de Francia, que comenzó como un acto de venganza, se convirtió en una revuelta nacional contra un rey que se había pudrido en el poder. El matrimonio de Isabel de Francia con Eduardo II de Inglaterra fue un fracaso desde el inicio. El rey, más interesado en sus favoritos masculinos como Piers Gaveston y los Despensers, que en su esposa, la humillaba y la marginaba en la corte, un apodrecimiento personal que la llevó a la desesperación y al aislamiento. Las pinturas a óleo de Isabel de Francia, que la muestran con la dignidad de una reina, no pueden ocultar el sufrimiento y el desprecio que sentía por un marido que prefería la compañía de otros a la de su propia esposa, un insulto a su linaje y a su posición. La corrupción de la corte de Eduardo II de Inglaterra, dominada por sus favoritos, fue una de las principales causas de la inestabilidad de su reinado. El poder excesivo de Piers Gaveston y más tarde de los Despensers llevó a la alienación de la nobleza y a una profunda decadencia moral en la política real, donde el favor del rey se obtenía a través de la sumisión y no del mérito. Esta decadencia de la corte de Eduardo II de Inglaterra fue un factor clave en la revuelta que se avecinaba, ya que la nobleza, cansada de ser ignorada, se unió a la reina en su búsqueda de venganza y de justicia. Isabel de Francia, a pesar de ser una reina, se encontraba en una posición de extrema debilidad y vulnerabilidad. Su humillación era pública y su dolor personal. Este apodrecimiento de su dignidad como esposa y como monarca fue el catalizador que la impulsó a tomar medidas desesperadas. La reina, que había llegado a Inglaterra con la esperanza de una gran unión, se vio obligada a vivir en la sombra de los favoritos de su marido, un sufrimiento que la transformó de una reina virtuosa en una figura dispuesta a cualquier cosa por recuperar su poder y su honor. Un viaje de la inocencia a la brutalidad. El exilio de Isabel de Francia a su país natal, Francia, fue el punto de inflexión que cambió su destino y el de Inglaterra. En París, la reina se convirtió en una figura de piedad para su hermano, el rey Carlos IV de Francia, pero también en un centro de conspiración para los nobles ingleses exiliados que se oponían a Eduardo II de Inglaterra y a sus favoritos. Fue en este exilio donde conoció a Roger Mortimer, un poderoso varón exiliado que se convirtió en su amante y en su principal aliado en la lucha por el poder. Un romance prohibido que sellaría el destino de un rey. Roger Mortimer, un hombre de gran ambición y astucia política,
se convirtió en el amante de Isabel de Francia y en su coconspirador. Juntos, formaron una alianza que combinaba la legitimidad de la reina con la fuerza militar y política del varón, un poder que nadie en Inglaterra esperaba. Su objetivo era invadir Inglaterra, derrocar a Eduardo II de Inglaterra y a sus favoritos y tomar el control del reino, un plan audaz y peligroso que pondría en marcha una serie de eventos que culminarían en un regicidio. La conspiración de Isabel de Francia y Roger Mortimer fue un clímax de la intriga y la decadencia moral. En 1326, con un pequeño ejército, invadieron Inglaterra, una acción que, para su sorpresa, fue recibida con el apoyo masivo de la nobleza, los varones y el pueblo, que estaban hartos de la tiranía de Eduardo II de Inglaterra y del poder de los Despensers. El rey, que no tenía el apoyo de su propio pueblo, huyó, un acto de cobardía que selló su destino. La invasión de Isabel de Francia, que comenzó como un acto de venganza, se convirtió en una revuelta nacional contra un rey que se había pudrido en el poder. La vida de Isabel de Francia en la corte de Eduardo II de Inglaterra fue un calvario de humillación pública y desprecio. El rey, más interesado en sus favoritos, como Piers Gaveston y Más tarde, Hugh Despenser se dedicaba a satisfacer los caprichos de estos hombres, mientras que la reina era ignorada y su posición subestimada. Las pinturas a óleo de Isabel de Francia, que la muestran con la dignidad de una reina, contrastan de forma dolorosa con la realidad de su vida. Una mujer que vivía en la sombra de los favoritos de su marido, un apodrecimiento personal que la consumía lentamente y que se convirtió en la semilla de su futura venganza. El poder de los favoritos de Eduardo II de Inglaterra, especialmente el de los Despensers, fue una de las principales fuentes de decadencia moral en la corte. Los Despensers, padre e hijo, ejercían una influencia desmedida sobre el rey, lo que les permitía acumular riqueza y poder a expensas de la nobleza y del reino. Esta corrupción y este favoritismo extremo crearon un profundo resentimiento entre la aristocracia, que veía su poder y sus privilegios amenazados. La rebelión de Isabel de Francia no fue solo un acto de venganza personal, sino también un reflejo del descontento generalizado con un monarca que había abandonado sus deberes por sus caprichos. El exilio de Isabel de Francia a su país natal, Francia, fue un punto de inflexión en su historia. En París, la reina se convirtió en un símbolo de la humillación que el rey inglés infligía a la familia real francesa, y su causa ganó la simpatía de la corte de su hermano, Carlos IV de Francia. Fue en este ambiente de piedad y de intriga donde Isabel de 1906 Francia conoció a Roger Mortimer, un varón que había sido encarcelado por Eduardo II de Inglaterra y que había logrado escapar a Francia. Un hombre que compartía su odio por el rey y que se convertiría en su amante y aliado. La alianza de Isabel de Francia y Roger Mortimer fue una combinación letal de legitimidad y ambición. Isabel de Francia, como reina y madre del heredero al trono, tenía la legitimidad que Mortimer necesitaba. Mortimer, por su parte, tenía la experiencia militar y política que la reina necesitaba para llevar a cabo su plan de venganza. Juntos se convirtieron en una fuerza imparable, una decadencia moral que se cebó con un rey que había perdido la confianza de su pueblo y la lealtad de su corte. Las pinturas a óleo de Isabel de Francia en esta época, si bien la muestran en su esplendor, no pueden transmitir la determinación y la crueldad que había desarrollado en su exilio. La invasión de Inglaterra en 1326, liderada por Isabel de Francia y Roger Mortimer, fue un éxito rotundo. Con un pequeño ejército desembarcaron en las costas inglesas y la nobleza, los varones y el pueblo
hartos de la tiranía de Eduardo II de Inglaterra y de los Despensers, se unieron a ellos en su marcha hacia Londres. El rey, que había abandonado sus deberes por sus favoritos, se encontró sin el apoyo de su propio pueblo. Un rey que se había pudrido en el poder y que no tenía a nadie para defenderlo. La rápida caída de Eduardo II de Inglaterra es un testimonio de la profunda decadencia moral de su reinado. El rey, que había humillado a su esposa y a su nobleza, se encontró solo, sin el apoyo de su corte, en un reino que se había levantado en su contra. Su huida de Londres, un acto de cobardía que selló su destino, lo convirtió en un fugitivo en su propio reino, un rey sin corona ni poder. La invasión de Isabel de Francia, que comenzó como un acto de venganza personal, se convirtió en una revuelta nacional contra un monarca que se había pudrido en el poder, dejando un vacío de autoridad que su esposa y su amante no dudarían en llenar. La figura de Eduardo II de Inglaterra, que en sus primeros años fue un rey, se convirtió en una sombra de sí mismo, un hombre que había perdido el control de su reino y de su vida. Su obsesión por sus favoritos, que lo llevó a la decadencia moral de su reinado, fue la causa de su caída. El apodrecimiento de su reinado, marcado por la inestabilidad política y el descontento popular, culminó en una invasión liderada por su propia esposa y su amante. Las pinturas a óleo de Eduardo II de Inglaterra lo muestran con dignidad, pero esas imágenes no pueden transmitir la realidad de un rey que perdió todo lo que tenía por su debilidad y su falta de juicio. Isabel de Francia, la reina que se había transformado de una mujer virtuosa en una líder brutal, se encontraba ahora en el pináculo de su poder. La invasión de Inglaterra fue un éxito, y el rey, su marido, estaba en sus manos. Sin embargo, su sed de venganza no se detuvo allí. El apodrecimiento moral de la reina y su amante, Roger Mortimer, los llevó a un acto de crueldad extrema, el asesinato del rey, un crimen que mancharía su nombre para siempre y que les daría el control absoluto del reino. El poder de los Despensers, los favoritos de Eduardo II de Inglaterra, fue una de las principales fuentes de decadencia moral en la corte. Su influencia desmedida sobre el rey, que les permitió acumular riqueza y poder a expensas de la nobleza y del reino, creó un profundo resentimiento y un deseo de venganza. Las pinturas a óleo de la época, que muestran a los Despensers en su opulencia, contrastan con la realidad de su corrupción y la tiranía que impusieron en el reino, un pudrimiento que se había infiltrado en el corazón del poder real. El exilio de Isabel de Francia, lejos de debilitarla, la fortaleció y la transformó en la reina loba. En Francia, ella no solo encontró un refugio, sino también un amante y un aliado que compartía su odio por el rey. Esta alianza, que combinaba la legitimidad de la reina con la ambición de un varón exiliado, se convirtió en la fuerza que derrocaría a un monarca que se había pudrido en el poder. La historia de Isabel de Francia es un testimonio de que la humillación, si no se maneja con honor, puede llevar a una venganza brutal. La invasión de Inglaterra, liderada por Isabel de Francia y Roger Mortimer, fue un éxito rotundo. El pueblo, cansado de la tiranía de Eduardo II de Inglaterra y de los Despensers, se unió a ellos en su marcha hacia Londres. El rey, que no tenía el apoyo de su propio pueblo, huyó, un acto de cobardía que selló su destino. El apodrecimiento moral del reinado de Eduardo II de Inglaterra fue tan profundo que la nación lo abandonó, dejando un vacío de autoridad que su esposa y su amante no dudarían en llenar. La figura de Eduardo II de Inglaterra, el rey que en sus primeros años fue un monarca, se convirtió en una sombra de sí mismo, un hombre que había perdido el control de su reino y de su vida. Su obsesión por sus favoritos, que lo llevó a la decadencia moral de su reinado,
fue la causa de su caída. El apodrecimiento de su reinado, marcado por la inestabilidad política y el descontento popular, culminó en una invasión liderada por su propia esposa y su amante. Las pinturas a óleo de Eduardo II de Inglaterra lo muestran con dignidad, pero esas imágenes no pueden transmitir la realidad de un rey que perdió todo lo que tenía. Isabel de Francia, la reina que se había transformado de una mujer virtuosa en una líder brutal, se encontraba ahora en el pináculo de su poder. La invasión de Inglaterra fue un éxito, y el rey, su marido, estaba en sus manos. Sin embargo, su sed de venganza no se detuvo allí. El apodrecimiento moral de la reina y su amante, Roger Mortimer, los llevó a un acto de crueldad extrema, el asesinato del rey, un crimen que mancharía su nombre para siempre y que les daría el control absoluto del reino. El poder de los Despensers, los favoritos de Eduardo II de Inglaterra, fue una de las principales fuentes de decadencia moral en la corte. Su influencia desmedida sobre el rey, que les permitió acumular riqueza y poder a expensas de la nobleza y del reino, creó un profundo resentimiento y un deseo de venganza. Las pinturas a óleo de la época, que muestran a los Despensers en su opulencia, contrastan con la realidad de su corrupción y la tiranía que impusieron en el reino, un pudrimiento que se había infiltrado en el corazón del poder real. El exilio de Isabel de Francia, lejos de debilitarla, la fortaleció y la transformó en la reina loba. En Francia, ella no solo encontró un refugio, sino también un amante y un aliado que compartía su odio por el rey. Esta alianza, que combinaba la legitimidad de la reina con la ambición de un varón exiliado, se convirtió en la fuerza que derrocaría a un monarca que se había pudrido en el poder. La historia de Isabel de Francia es un testimonio de que la humillación, si no se maneja con honor, puede llevar a una venganza brutal. La invasión de Inglaterra, liderada por Isabel de Francia y Roger Mortimer, fue un éxito rotundo. El pueblo, cansado de la tiranía de Eduardo II de Inglaterra y de los Despensers, se unió a ellos en su marcha hacia Londres. El rey, que no tenía el apoyo de su propio pueblo, huyó, un acto de cobardía que selló su destino. El apodrecimiento moral del reinado de Eduardo II de Inglaterra fue tan profundo que la nación lo abandonó, dejando un vacío de autoridad que su esposa y su amante no dudarían en llenar. La figura de Eduardo II de Inglaterra, el rey que en sus primeros años fue un monarca, se convirtió en una sombra de sí mismo, un hombre que había perdido el control de su reino y de su vida. Su obsesión por sus favoritos, que lo llevó a la decadencia moral de su reinado, fue la causa de su caída. El apodrecimiento de su reinado, marcado por la inestabilidad política y el descontento popular, culminó en una invasión liderada por su propia esposa y su amante. Las pinturas a óleo de Eduardo II de Inglaterra lo muestran con dignidad, pero esas imágenes no pueden transmitir la realidad de un rey que perdió todo lo que tenía. Estoy escribiendo el bloque 3. La conspiración de Isabel de Francia y Roger Mortimer fue un clímax de la intriga y la decadencia moral. En 1326, con un pequeño ejército, invadieron Inglaterra, una acción que, para su sorpresa, fue recibida con el apoyo masivo de la nobleza. Los varones y el pueblo, que estaban hartos de la tiranía de Eduardo II de Inglaterra y del poder de los Despensers. El rey, que no tenía el apoyo de su propio pueblo, huyó, un acto de cobardía que selló su destino. La invasión de Isabel de Francia, que comenzó como un acto de venganza, se convirtió en una revuelta nacional contra un rey que se había pudrido en el poder. La rápida caída de Eduardo II de Inglaterra es un testimonio de la profunda decadencia moral de su reinado.
El rey, que Seunteos había humillado a su esposa y a su nobleza, se encontró solo, sin el apoyo de su corte, en un reino que se había levantado en su contra. Su huida de Londres, un acto de cobardía que selló su destino, lo convirtió en un fugitivo en su propio reino, un rey sin corona ni poder. La invasión de Isabel de Francia, que comenzó como un acto de venganza personal, se convirtió en una revuelta nacional contra un monarca que se había pudrido en el poder, dejando un vacío de autoridad que su esposa y su amante no dudarían en llenar. La figura de Eduardo II de Inglaterra, que en sus primeros años fue un rey, se convirtió en una sombra de sí mismo, un hombre que había perdido el control de su reino y de su vida. Su obsesión por sus favoritos, que lo llevó a la decadencia moral de su reinado, fue la causa de su caída. El apodrecimiento de su reinado, marcado por la inestabilidad política y el descontento popular, culminó en una invasión liderada por su propia esposa y su amante. Las pinturas aquí, óleo de Eduardo II de Inglaterra, lo muestran con dignidad, pero esas imágenes no pueden transmitir la realidad de un rey que perdió todo lo que tenía. Isabel de Francia, la reina que se había transformado de una mujer virtuosa en una líder brutal, se encontraba ahora en el pináculo de su poder. La invasión de Inglaterra fue un éxito y el rey, su marido, estaba en sus manos. Sin embargo, su sed de venganza no se detuvo allí. El apodrecimiento moral de la reina y su amante, Roger Mortimer, los Tintun, llevó a un acto de crueldad extrema, el asesinato del rey, un crimen que mancharía su nombre para siempre y que les daría el control absoluto del reino. El poder de los Despensers, los favoritos de Eduardo II de Inglaterra, fue una de las principales fuentes de decadencia moral en la corte. Su influencia desmedida sobre el rey, que les permitió acumular riqueza y poder a expensas de la nobleza y del reino, creó un profundo resentimiento y un deseo de venganza. Las pinturas a óleo de la época, que muestran a los Despensers en su opulencia, contrastan con la realidad de su corrupción y la tiranía que impusieron en el reino, un pudrimiento que se había infiltrado en el corazón del poder real. El exilio de Isabel de Francia, lejos de debilitarla, la fortaleció y la transformó en la reina loba. En Francia, ella no solo encontró un refugio, sino también un amante y un aliado que compartía su odio por el rey. Esta alianza, que combinaba la legitimidad de la reina con la ambición de un varón exiliado, se convirtió en la fuerza que derrocaría a un monarca que se había pudrido en el poder. La historia de Isabel de Francia es un testimonio de que la humillación, si no se maneja con honor, puede llevar a una venganza brutal. La invasión de Inglaterra, liderada por Isabel de Francia y Roger Mortimer, fue un éxito rotundo. El pueblo, cansado de la tiranía de Eduardo II de Inglaterra y de los Despensers, se unió a ellos en su marcha hacia Londres. El rey, que no tenía el apoyo de su propio pueblo, huyó, un acto de cobardía que selló su destino. El apodrecimiento moral del reinado de Eduardo II de Inglaterra fue tan profundo que la nación lo abandonó, dejando un vacío de autoridad que su esposa y su amante no dudarían en llenar. La figura de Eduardo II de Inglaterra, el rey que en sus primeros años fue un monarca, se convirtió en una sombra de sí mismo, un hombre que había perdido el control de su reino y de su vida. Su obsesión por sus favoritos, que lo llevó a la decadencia moral de su reinado, fue la causa de su caída. El apodrecimiento de su reinado, marcado por la inestabilidad política y el descontento popular, culminó en una invasión liderada por su propia esposa y su amante. Las pinturas a óleo de Eduardo II de Inglaterra lo muestran con dignidad, pero esas imágenes no pueden transmitir la realidad de un rey que perdió todo lo que tenía.
Isabel de Francia, la reina que se había transformado de una mujer virtuosa en una líder brutal, se encontraba ahora en el pináculo de su poder. La invasión de Inglaterra fue un éxito y el rey, su marido, estaba en sus manos. Sin embargo, su sed de venganza no se detuvo allí. El apodrecimiento moral de la reina y su amante, Roger Mortimer, los llevó a un acto de crueldad extrema, el asesinato del rey, un crimen que mancharía su nombre para siempre y que les daría el control absoluto del reino. El poder de los Despensers, los favoritos de Eduardo II de Inglaterra, fue una de las principales fuentes de decadencia moral en la corte. Su influencia desmedida sobre el rey, que les permitió acumular riqueza y poder a expensas de la nobleza y del reino, creó un profundo resentimiento y un deseo de venganza. Las pinturas a óleo de la época, que muestran a los Despensers en su opulencia, contrastan con la realidad de su corrupción y la tiranía que impusieron en el reino, un pudrimiento que se había infiltrado en el corazón del poder real. El exilio de Isabel de Francia, lejos de debilitarla, la fortaleció y la transformó en la reina loba. En Francia, ella no solo encontró un refugio, sino también un amante y un aliado que compartía su odio por el rey. Esta alianza, que combinaba la legitimidad de la reina con la ambición de un varón exiliado, se convirtió en la fuerza que derrocaría a un monarca que se había pudrido en el poder. La historia de Isabel de Francia es un testimonio de que la humillación, si no se maneja con honor, puede llevar a una venganza brutal. La invasión de Inglaterra, liderada por Isabel de Francia y Roger Mortimer, fue un éxito rotundo. El pueblo, cansado de la tiranía de Eduardo II de Inglaterra y de los Despensers, se unió a ellos en su marcha hacia Londres. El rey, que no tenía el apoyo de su propio pueblo, huyó, un acto de cobardía que selló su destino. El apodrecimiento moral del reinado de Eduardo II de Inglaterra fue tan profundo que la nación lo abandonó, dejando un vacío de autoridad que su esposa y su amante no dudarían en llenar. La figura de Eduardo II de Inglaterra, el rey que en sus primeros años fue un monarca, se convirtió en una sombra de sí mismo, un hombre que había perdido el control de su reino y de su vida. Su obsesión por sus favoritos, que lo llevó a la decadencia moral de su reinado, fue la causa de su caída. El apodrecimiento de su reinado, marcado por la inestabilidad política y el descontento popular, culminó en una invasión liderada por su propia esposa y su amante. Las pinturas a óleo de 1900, Eduardo II de Inglaterra, lo muestran con dignidad, pero esas imágenes no pueden transmitir la realidad de un rey que perdió todo lo que tenía. Isabel de Francia, la reina que se había transformado de una mujer virtuosa en una líder brutal, se encontraba ahora en el pináculo de su poder. La invasión de Inglaterra fue un éxito, y el rey, su marido, estaba en sus manos. Sin embargo, su sed de venganza no se detuvo allí. El apodrecimiento moral de la reina y su amante, Roger Mortimer, los llevó a un acto de crueldad extrema, el asesinato del rey, un crimen que mancharía su nombre para siempre y que les daría el control absoluto del reino. El poder de los Despensers, los favoritos de Eduardo II de Inglaterra, fue una de las principales fuentes de decadencia moral en la corte. Su influencia desmedida sobre el rey, que les permitió acumular riqueza y poder a expensas de la nobleza y del reino, creó un profundo resentimiento y un deseo de venganza. Las pinturas a óleo de la época, que muestran a los Despensers en su opulencia, contrastan con la realidad de su corrupción y la tiranía que impusieron en el reino, un pudrimiento que se había infiltrado en el corazón del poder real. El exilio de Isabel de Francia, lejos de debilitarla, la fortaleció y la transformó en la reina loba. En Francia, ella no solo encontró un refugio,
sino también un amante y un aliado que compartía su odio por el rey. Esta alianza, que combinaba la legitimidad de la reina con la ambición de un varón exiliado, se convirtió en la fuerza que derrocaría a un monarca que se había pudrido en el poder. La historia de Isabel de Francia es un testimonio de que la humillación, si no se maneja con honor, puede llevar a una venganza brutal. La invasión de Inglaterra, liderada por Isabel de Francia y Roger Mortimer, fue un éxito rotundo. El pueblo, cansado de la tiranía de Eduardo II de Inglaterra y de los Despensers, se unió a ellos en su marcha hacia Londres. El rey, que no tenía el apoyo de su propio pueblo, huyó, un acto de cobardía que selló su destino. El apodrecimiento moral del reinado de Eduardo II de Inglaterra fue tan profundo que la nación lo abandonó, dejando un vacío de autoridad que su esposa y su amante no dudarían en llenar. La figura de Eduardo II de Inglaterra, el rey que en sus primeros años fue un monarca, se convirtió en una sombra de sí mismo, un hombre que había perdido el control de su reino y de su vida. Su obsesión por sus favoritos, que lo llevó a la decadencia moral de su reinado, fue la causa de su caída. El apodrecimiento de su reinado, marcado por la inestabilidad política y el descontento popular, culminó en una invasión liderada por su propia esposa y su amante. Las pinturas a óleo de Eduardo II de Inglaterra lo muestran con dignidad, pero esas imágenes no pueden transmitir la realidad de un rey que perdió todo lo que tenía. Tras la exitosa invasión y la huida de Eduardo II de Inglaterra, Isabel de Francia y su amante, Roger Mortimer, se encontraron en el pináculo del poder. Sin embargo, la sed de venganza de la reina no se detuvo con la deposición de su marido. El apodrecimiento moral de Isabel de Francia y Roger Mortimer los llevó a un acto de crueldad extrema, el asesinato brutal y secreto del rey. Este crimen, uno de los más infames de la historia de la realeza, no solo eliminó a su oponente, sino que manchó el nombre de la reina para siempre y consolidó su control absoluto sobre el reino, un final violento para una vida de humillación. El asesinato de Eduardo II de Inglaterra fue un acto de violencia política sin precedentes. La historia cuenta que el rey, tras su captura, fue forzado a abdicar en favor de su hijo, el joven Eduardo III de Inglaterra. Sin embargo, su muerte era necesaria para asegurar que no hubiera una restauración monárquica en su nombre. El asesinato, supuestamente ordenado por Isabel de Francia y Roger Mortimer, se llevó a cabo de una manera brutal y humillante. Este crimen, que se intentó ocultar, fue el punto culminante de la decadencia moral de una era, un acto de tiranía que se cebó con un rey que se había pudrido en el poder. Con Eduardo II de Inglaterra muerto, Isabel de Francia y Roger Mortimer se convirtieron en los regentes de su hijo, el joven Eduardo III de Inglaterra. Su poder era casi absoluto, y gobernaban el reino en nombre del monarca infantil. Sin embargo, su reinado, lejos de ser un periodo de paz y estabilidad, se volvió corrupto y tiránico. Mortimer, en particular, se comportaba como un rey de facto, acumulando títulos, tierras y poder, lo que generó un profundo resentimiento entre la nobleza que los había apoyado en su revuelta contra Eduardo II de Inglaterra. La regencia de Isabel de Francia y Roger Mortimer fue un claro ejemplo de cómo la violencia y la traición pueden corromper a aquellos que llegan al poder por medios ilegales. La decadencia moral que había caracterizado el reinado de Eduardo II de Inglaterra se repitió y se intensificó bajo el mando de la reina y su amante. La tiranía y la corrupción de su gobierno los llevaron a la alienación de la nobleza y del pueblo, que empezaban a ver en ellos a unos usurpadores más que a unos liberadores. Este apodrecimiento de su poder los llevaría a un final tan brutal
como el que ellos mismos habían orquestado. El joven Eduardo III de Inglaterra, que había sido colocado en el trono por su madre y su amante como una marioneta, se cansó de ser un rey sin poder. Con la ayuda de un grupo de nobles leales, orquestó un golpe de estado para derrocar a su madre y a Mortimer. La noche de la traición, los partidarios de Eduardo III de Inglaterra irrumpieron en el castillo de Nottingham y capturaron a Mortimer, poniendo fin a su reinado de influencia. Este acto de audacia y determinación del joven rey es el clímax de la intriga, un hijo que se levanta contra el poder de su madre y su amante para reclamar su trono. La caída de Isabel de Francia y Roger Mortimer fue tan dramática como su ascenso. Mortimer fue juzgado por traición y en un juicio que fue más una farsa que un proceso judicial, fue condenado y ejecutado en público. Su muerte, a manos de un rey que él mismo había ayudado a poner en el trono, es un testimonio de cómo la ambición desmedida puede llevar a la destrucción. Isabel de Francia, por su parte, no fue ejecutada, pero su poder se desvaneció por completo y fue sometida a un confinamiento, un apodrecimiento final de su poder y su influencia. El confinamiento de Isabel de Francia, aunque no fue una prisión en el sentido estricto de la palabra, fue el apodrecimiento final de su poder. La reina que había derrocado a un rey, ahora vivía en el retiro, sin ninguna influencia política, y bajo la vigilancia de su hijo, Eduardo III de Inglaterra. Su vida, que había sido un torbellino de intrigas y venganza, terminó en el silencio y el aislamiento, un final trágico para una mujer que había sacrificado todo por el poder. Las pinturas a óleo de Isabel de Francia, en sus últimos años, la muestran con un semblante de resignación, una figura de un pasado turbulento que ya no tenía un lugar en el presente. El legado de Isabel de Francia es el de una figura trágica y compleja. Pasó de ser una reina humillada y abandonada a una líder despiadada y vengativa. Su historia es un recordatorio de que la decadencia moral de la corte de Eduardo II de Inglaterra, con su corrupción y favoritismo, fue el catalizador que la llevó a la venganza y al poder. Sin embargo, la tiranía que ejerció con Roger Mortimer y el asesinato de su marido la marcaron para siempre. Las pinturas a óleo de Isabel de Francia, que la muestran con la dignidad de una reina, no pueden transmitir el lado oscuro y brutal que desarrolló para sobrevivir. El reinado de Eduardo II de Inglaterra, que se había pudrido por su negligencia y sus favoritos, terminó con su asesinato brutal y humillante. El apodrecimiento moral de la corte de los Despensers, que se había cebado con la nobleza, fue lo que llevó a la revuelta liderada por la propia reina. El trágico final de Eduardo II de Inglaterra es un recordatorio de que el poder, si no se maneja con ética, puede llevar a la autodestrucción. Las pinturas a óleo de Eduardo II de Inglaterra lo muestran con dignidad, pero su muerte, ordenada por su esposa y su amante, es un epílogo brutal para un rey que lo perdió todo. La historia de Isabel de Francia y Roger Mortimer es un ejemplo de cómo la violencia genera más violencia, y cómo el poder obtenido por la traición y el asesinato está destinado a caer. La regencia de la pareja, que fue corrupta y tiránica, se derrumbó ante la ambición de un joven rey que, cansado de ser una marioneta, se levantó contra ellos. La ejecución de Mortimer y el confinamiento de Isabel de Francia es un final justo para una pareja que había llevado a la decadencia moral a su punto más álgido. Su historia, hoy, nos invita a reflexionar sobre el precio del poder y la fragilidad de la venganza. El legado de Isabel de Francia es el de una reina que, a pesar de sus actos de crueldad, fue una de las figuras más influyentes de la historia inglesa. Su historia es un testimonio de que la venganza en la realeza
puede ser un arma más poderosa que la corona misma. Sin embargo, su final, con el confinamiento y la pérdida de su poder, es un recordatorio de que la decadencia moral tiene un precio. Las pinturas a óleo de Isabel de Francia, que la muestran con la dignidad de una reina, no pueden transmitir la realidad de una mujer que pasó de ser una víctima a una tirana, un viaje de la inocencia a la brutalidad que la historia no ha olvidado. La figura de Eduardo III de Inglaterra, que emergió de la sombra de su madre y de su amante para tomar el control de su reino, es el verdadero héroe de esta historia. Su golpe de estado contra Isabel de Francia y Roger Mortimer es un acto de audacia y determinación que marcó el inicio de un reinado exitoso. Él fue el rey que restauró la autoridad de la monarquía inglesa y que, a diferencia de su padre, se ganó la lealtad de su pueblo. El apodrecimiento del reinado de su padre y la tiranía de su madre fueron las lecciones que lo llevaron a ser un monarca más justo y más sabio, un legado de superación que es un contrapunto a la tragedia de su familia. La historia de Isabel de Francia es una de las narrativas más fascinantes de la historia de la realeza. Su figura, que en los inicios era un símbolo de la decadencia moral de la corte de Eduardo II de Inglaterra, se transformó en una líder brutal y vengativa. Su vida es un recordatorio de que la humillación, si no se maneja con honor, puede llevar a una venganza brutal. Las pinturas a óleo de Isabel de Francia, que la muestran con la dignidad de una reina, no pueden transmitir la realidad de una mujer que pasó de ser una víctima a una tirana, un viaje de la inocencia a la brutalidad que la historia no ha olvidado. La figura de Isabel de Francia, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos. La figura de Isabel de Francia, que en los inicios de su reinado fue un símbolo de la decadencia moral de la monarquía, se transformó en un icono de la tragedia de la realeza. Su vida es un recordatorio de que la historia, a menudo, es un ciclo de ascenso y caída, de opulencia y miseria, y de cómo el pudrimiento de un monarca puede ser el preludio de un desastre social y político que se extiende por los siglos.